Seguimos con los sermones acerca del Espíritu Santo para prepararnos a esta fiesta de Pentecostés. Y hay un pasaje conocidísimo en Isaías en que el profeta habla del Mesías, pero nos dice cosas acerca del Espíritu Santo. Fijaos lo que dijo el profeta antes de que se les hubiera revelado a los israelitas la existencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues el apóstol escribió, y así se ha ido leyendo en las sinagogas generación tras generación. Saldrá un vástago del tronco de Jesé. Un vástago es cuando hay un tronco que se ha partido, se ha cortado, pues a veces vemos que nace como un brote verde, y si eso se deja crecer, vuelve a crecer allí un árbol. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y Jesé era el padre de David. Con lo cual está queriendo decir que el Mesías viene del tronco de David, viene de la dinastía de los reyes de Judá, de los reyes profetas como fueron David y Salomón. Y un retoño de sus raíces brotará. Esto también puede pasar. A veces el retoño nace de las raíces, nace directamente de la tierra porque hay una comunicación. O nace del tronco o nace de las raíces. Pero lo que está queriendo decir Isaías aquí con esto es que el Mesías sigue la línea de la dinastía de David y Salomón, pero que al mismo tiempo es un retoño de raíces mucho más antiguas. Y efectivamente, en las dos genealogías con las que comienzan Mateo y Lucas, nos muestra esas raíces profundas que llegan hasta Adán. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Es toda una descripción de algunos aspectos del Espíritu Santo. Muy breves, pero gracias al profeta sabemos que el Espíritu que va a reposar sobre él, reposar, no se confunden, no se mezclan. El Espíritu de Dios reposará sobre el Mesías. Y sabemos que es un espíritu de sabiduría e inteligencia. Sabiduría, todos sabemos lo que es la palabra sabiduría, y también un espíritu de inteligencia. Esto ya puede ser más complejo, el saber a qué se refiere. Tampoco importa mucho que lo sepamos al detalle, porque lo que importa es que se refiere a el conocimiento que va a tener él. No es ya solamente lo que él conozca como hombre, es que sobre él está el Espíritu de Dios. Sobre el hombre Jesús está el Espíritu de Dios. Por eso hay un momento en que todavía no lo había recibido y después se posa sobre él. Espíritu de consejo y de fortaleza, de ciencia y temor del Señor. Observad que el Espíritu Santo que viene sobre Jesús tiene tres aspectos que tienen que ver con el conocimiento: sabiduría, inteligencia y ciencia. Ciencia se refiere a conocer todas las cosas, quizás las del interior del hombre, quizás las que sucedieron antes de él, quizás todo. Sabiduría es distinto. Inteligencia es el poder entender. De ahí viene el espíritu de consejo. El Espíritu Santo, que es la sabiduría infinita, le aconsejaba a Jesús. Le aconsejaba. Es interesante ver este pequeño matiz.
No son cosas automáticas, no son relaciones frías. El Espíritu Santo aconsejaba a Jesús, no le forzaba. Pero no todo tiene que ver con el conocimiento. Hay un espíritu de fortaleza, es decir, las obras. Con esto está dicho todo. No se pone a desgranar cuáles son esas obras de fortaleza, como sí que lo ha hecho con los aspectos que tenían que ver con el conocimiento. Sabiduría, inteligencia, ciencia. Y acaba con un último, espíritu de temor del Señor. Hay un santo temor del Señor, que lo tenía incluso Jesús, porque el Espíritu se lo daba. El Espíritu se lo daba. El Espíritu Santo inspiraba el santo temor de Dios. Hay un miedo que es malo, que aleja, que enfría las almas. Ese no tenemos que tener nada. Pero después hay otro santo temor que tampoco es tan importante describirlo. Todos entendemos lo que es esa reverencia tan grande hacia Dios que nos lleva a temer estar en su presencia por ser nada. Pero no es un temor que aleja, al revés, lleva al agradecimiento, porque no mereciéndolo somos hechos entrar en la presencia de Dios. Esta característica tan santa la tenía Jesús. Siempre se referirá a su Padre con un respeto y una reverencia máxima. Hasta en eso fue nuestro camino, nuestro ejemplo. Ya os dais cuenta lo equivocado que es cuando algunos cristianos tratan a Dios con unas confianzas que no vienen de la intimidad que tienen sus verdaderos amigos, sino que viene de la falta de respeto del que no se da cuenta ante quién está. Eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Yo he visto en mi vida muchas veces como un siervo, un cristiano, pues en el modo en que trata a Dios, lo trata sin respeto. Y cuando le dices algo, no, somos muy amigos. Bueno. Porque Jesús tenía el santo temor de Dios. Después, cuando hay mucha intimidad con Dios, es Dios el que te dice, como en el banquete, ascende superius, vente más cerca, vente más arriba. Pero tiene que ser que tú sientes ya que te lleva a esa intimidad. Se comienza reconociendo que somos siervos. Jesús mismo, aun siendo Dios hecho hombre, como hombre, tuvo el santo temor de Dios. Hasta Él. Y hasta Él se regocijaba de la intimidad que tenía Dios con Él. Lo llama Dios al Padre. Al Padre lo llama Dios. Porque el Padre, para Jesús, era Dios. Aunque el mismo Jesús fuera Dios. O sea, hasta Jesús nos enseña la adoración a Dios. Podríamos pensar que nos enseña muchas otras cosas, pero que dice, yo soy Dios, adoradme. No. Se presenta con toda humildad ante nosotros. Deja que saquemos nosotros las conclusiones acerca de si es Dios o no. Y al mismo Padre lo trata como a Dios. Así que aquí tenemos una gran enseñanza. La podemos fomentar toda la que queramos, esta hambre, del temor de Dios. Y cuando hemos meditado este pasaje es cuando entendemos mejor, cuando Jesús, al inicio de su enseñanza, al comienzo de sus 3 años, entró a una sinagoga y entonces dijo,
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar, etc. Pero sus palabras empiezan así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fijaos que no es un ángel lo que viene sobre él. Fijaos que lo que viene es el Espíritu del Señor. El Señor está en lo alto de los cielos y Él me envía su Ruá, de la que hemos hablado en otros sermones. La Trinidad, la Trinidad. Pues nada más, este Espíritu, este mismo Espíritu, es el que Dios quiere entregarnos en alguna medida este Pentecostés, aunque sea un poquito, que lo llamemos, que le pidamos que venga a nosotros, y no es mala cosa el fomentar en nosotros el santo temor de Dios.